Bien, nos quedamos en la última parte. Ya vamos a estudiar la última parte. Si Dios lo permite, terminamos hoy esta última sección de si es Jesús el Arcángel Miguel. Y terminamos la última clase hablando del pasaje de Juan capítulo 1 versículo 3, donde dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho. Sin Cristo nada de lo que ha sido hecho, ni una sola cosa, dice en la versión de la Biblia de los Testigos de Jehová, ni siquiera una cosa, una sola, pudo haber venido a la existencia sin Cristo. Entonces hacíamos un pequeño ejercicio por ahí de poner las cosas creadas y las no creadas. Y obviamente Jesús no va en las cosas creadas, ya que Él es el creador de todas las cosas y sin Él nada pudo haber venido a la existencia. Por lo tanto, Jesús no se creó a sí mismo y por lo tanto Jesús es Dios. Bien, vamos a esta última parte. Y esta última parte, ¿recuerda usted cuando estudiábamos los primeros argumentos que dan ellos, los testigos de Jehová, en cuanto al Arcángel Miguel? Y dicen, el Arcángel Miguel es el único que se menciona en la Escritura, lo cual no es cierto y lo vamos a probar en este momento. El mismo Daniel prueba que era uno de los principales, pero recuerda que ellos mismos explicaban esta palabra, decían la separación de arc y lo ángel o ángelos. Entonces arc es principal, ángel o ángelos es mensajero. El principal de los mensajeros o el principal de los ángeles. Y esta es la diapositiva que mirábamos en ese punto. En especial la última parte de abajo. Dice, a ningún otro ángel se le atribuye tanto poder y autoridad sobre los enemigos de Dios. No es de extrañar, por tanto, que la Biblia lo llame apropiadamente el arcángel, pues el prefijo arc, ¿ok? Ponga atención en esto. Arc significa jefe o principal. Entonces el prefijo arc significa jefe o principal, un principal de los ángeles, porque es arcángel. Entonces el principal o el jefe de los ángeles. Ahora, vamos a algunos de los pasajes donde aparece Miguel. Y vamos a compararlo y vamos a ver cómo fue Jesús el creador de los arcángeles. Jesús fue el creador de el arqué o el arc. ¿Ok? Acompáñame primero a Daniel, capítulo 10, versículo 13. Vamos a Daniel. 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 Ahí, aquí está. Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 13, dice la escritura, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales, note cómo lo dice, o de los principales príncipes vino a ayudarme. De los principales príncipes vino a ayudarme. ¿Ok? Entonces quiero que tenga en su mente esa palabra. Los principales. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, o a compararlo con un pasaje de la Escritura donde se nos dice que Jesús es el creador de muchas cosas. Entre ellos, Jesús es creador de los principales. Jesús es el creador de los arqué o de los arcángeles, si usted lo quiere llamar, de los principales. Y está hablando de los principales en sentido espiritual. Fíjese, si me acompaña ahora, no quiero que olvide esto de Daniel. Deje que pase la camioneta haciendo arrancones por ahí. De Daniel capítulo 10 dice, uno de los principales, ¿ok? No quite eso de su mente. De los principales. Uno, entre varios principales. Ahora vamos a Colosenses, al Nuevo Testamento. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Dice, y Él es hablando de Cristo, dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, subráyelo,
todas las cosas que hay en los cielos, o criaturas que hay en los cielos, las cosas que hay en la tierra, las cosas que son visibles y las cosas que son invisibles. No importa que de esas cosas visibles sean tronos, sean dominios, sean principados, ¿ok? Principados, principales, dice, y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y cuál es el punto clave aquí que quiero tratar? La palabra principados está hablando de criaturas invisibles o de criaturas celestiales. Y usted dirá, no, ahí de principados habla de gobiernos. No. Fíjese lo que está diciendo. Jesús creó todas las cosas, ¿ok? No está hablando de gobiernos, no está hablando de tronos en cuanto a reyes humanos. No está hablando de eso. Y ahorita lo vamos a comprobar con los demás pasajes. Dice, visibles e invisibles. Dentro de las cosas invisibles pueden ser tronos, quizás algún tipo de organización entre los ángeles, dominios, los principados, que es lo que nos que tenemos que estudiar aquí, porque Miguel es uno de los principados o de los principales príncipes, ¿ok? Entonces Cristo creó también, de entre esos seres invisibles a la vista humana, creó los principados o los príncipes. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas estas cosas. O sea, si los principados son los arcángeles, que eso significa la palabra, el prefijo arc, ¿verdad? De príncipe de los ángeles o jefe de los ángeles, entonces Jesús antecede o es antes de los mismos arcángeles, porque Jesús fue el creador de los principados. Y Él es antes de todas las cosas que han sido creadas, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Ahora, quizás aquí nuestros amigos testigos de Jehová van a decir, no, ahí son gobiernos, ahí son el orden mundial, las cosas que existen en esta vida. No está hablando de seres espirituales. Bueno, vamos a compararlos a ver si realmente está hablando de reinos humanos o de seres espirituales. Acompáñame a Efesios, ahí en un lado, de Efesios capítulo 3, versículo 10. Note cómo dice aquí. Hoy fue el día de los arrancones. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares. ¿Dónde? ¿En la tierra? En el cielo. Que sea dado a conocer estas cosas a los principados, a los arqué, ¿verdad? Del cielo, a los arcángeles en el cielo, ¿verdad? A esos príncipes celestiales creados por Cristo, según Colosenses 1:16. Dice que esta multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer a los principados y a las potestades. ¿Dónde? ¿En la tierra? No, en los lugares celestiales. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, en estos tres pasajes vemos Daniel capítulo 10, versículo 13, que nos dice que Miguel es uno de los príncipes, o de los principales. Colosenses 1:16 dice que Jesús creó todos esos principales o esos príncipes, porque Él es el mismo prefijo arc, ¿verdad? De principados, así como ángeles, iguales arc cuando se refiere a principados o a principales. Entonces Cristo, Colosenses 1:16, fue el creador de esos seres espirituales. Efesios 3:10 al 11 nos dice que esa multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer a los principales o principados, no aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Ok? Ahora, no solamente Jesús creó y fue el creador de estos principales o principados, estas potestades,
o de los ángeles, querubines, serafines, tronos, dominios, principados, potestades, como lo quiera. Hay varios nombres que se le dan como si hubiera categorías de ángeles o responsabilidades en cuanto a cada trabajo de cada ser espiritual en el cielo. La Biblia no revela más de estas cosas, pero podemos entenderlo por medio de estos pasajes de que existen ciertos tipos de ángeles, podríamos decir, en cuanto a obra, trabajo, etc. Ok, entonces, de seres espirituales me refiero. Vamos a Efesios capítulo 6. Ahí mismo, Efesios capítulo 6. Y fíjese contra quiénes tenemos lucha, usted y yo. Fíjese contra quién es nuestra lucha. Dice, versículo 11, vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra arcángeles. O sea que hay más de un arcángel. Y no solamente este pasaje nos dice que hay arcángeles buenos, nos dice o nos da a entender que también hay arcángeles malos. Para su sorpresa y mi sorpresa, no solamente hay arcángeles buenos, hay arcángeles malos. Dice, tenemos lucha sino contra principados. Tenemos lucha contra potestades. Tenemos lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde es la lucha? ¿En la tierra? No, dice, en las regiones celestes, en el ámbito espiritual. Entonces, Cristo creó todos estos arcángeles. En Colosenses 1:16, Daniel 10:13 dice que Miguel es uno de estos arcángeles. Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a conocer a estos seres espirituales llamados principados, potestades. Ahora, ¿por qué menciona a ellos nada más? ¿Por qué no menciona a los querubines, a los serafines? Bueno, no lo sé. Quizás porque estos sean algunos de los de más alto rango, podríamos suponer, pero esto sería una suposición nada más, ¿ok? Que se mencionan como incluso a ellos también. Luego Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice que nuestra lucha espiritual es contra principados y potestades en las regiones celestiales. Por lo tanto, podemos entender que hay arcángeles buenos, como uno de ellos es Miguel, pero también hay arcángeles que se han desligado de la voluntad de Dios siguiendo a Satanás, y son contra ellos quien tenemos usted y yo lucha. No es lucha aquí humana, no es contra principados humanos, no es contra gobernadores humanos literalmente, sino aquí nos está hablando que esta lucha se lleva a cabo en las regiones celestes, ¿ok? O en el cielo, o en el ámbito espiritual. Ahora, acompáñenme a Romanos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ok? Este es Cristo. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles o criaturas celestes, ni principados. En otras palabras, ni los ángeles, ni los jefes de los ángeles, ni las potestades. Otra vez, si se fija, habla de aquí habla de ángeles, aquí habla de principados y aquí habla de potestades, ¿ok? Figuras de seres espirituales. Entonces dice que nada nos puede separar de ese amor de Cristo, ni la muerte siquiera nos puede separar, ni la vida, ni los ángeles o los mensajeros de Dios, seres espirituales, ni los principados, que obviamente arcángel, el jefe de los ángeles, ni los mismos jefes de los ángeles nos pueden separar. Y lo habla en sentido plural, lo cual quiere decir que hay más de un arcángel. Y no solamente hay más de un arcángel bueno haciendo la voluntad de Dios, sino que también hay más de un arcángel malo que no hace la voluntad de Dios, como lo leímos en el versículo previo a este. Entonces, tenemos ángeles buenos, ángeles malos. Tenemos arcángeles buenos, arcángeles malos. Pero a final de cuentas todos fueron creados por Cristo. Colosenses 1:16. Los principados y las potestades, o los arcángeles y las potestades, fueron creadas por Cristo. Los seres espirituales, todo lo creado ha sido creado por Cristo. Dice, por lo cual estoy seguro, vuelvo a leerlo, que ni la muerte, ni la vida, subráyelo,
ni ángeles, ni los jefes de los ángeles, principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Subráyelo. Los principados, los ángeles, los arcángeles son criaturas, son cosas que han sido creadas. ¿Creadas por quién? Colosenses 1:16. Los principados han sido creados por Cristo. ¿Ok? Ni ninguna otra cosa creada encerró o englobó todos estos que acaba de mencionar: la muerte, la vida, los ángeles, los principados, los potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Ni ninguna otra cosa que usted se imagine. Si fue una cosa creada, no nos puede separar del amor nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el final del 39. Entonces, en este pasaje tenemos varios detalles. Tenemos que los ángeles, los principados o los arcángeles y las potestades son seres espirituales creados por Cristo. ¿Qué más aprendimos de estos pasajes? Que hay arcángeles plural, que hay más de un arcángel. Miguel es uno de ellos, por eso dice Daniel 10:13, es uno de los principales, uno de los, de entre varios, de entre muchos. También aprendimos que no solamente hay arcángeles buenos, sino hay arcángeles malos. ¿Ok? Que han dejado de cumplir con la voluntad de Dios. Y nuestra lucha espiritual está en el ámbito espiritual. Otra vez, válgame la redundancia, ¿verdad? En el ámbito espiritual, no en el ámbito físico, cuando se refiere que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra arcángeles y contra potestades, otro grupo de seres espirituales, pero esa lucha es en las regiones celestes. Entonces, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si hay más de un arcángel, entonces Jesús no puede ser un arcángel, ni el arcángel Miguel, porque entonces ya no sería el unigénito. El unigénito quiere decir que es el único en su tipo. Sin embargo, aquí nos dice que hay más de un arcángel. De hecho, hay arcángeles buenos y arcángeles malos. Miguel es uno de ellos. También nos dice la Escritura que Jesús fue el creador de los arcángeles. ¿Cómo un arcángel creó a otro arcángel? ¿O se creó a sí mismo? No es posible, ya lo vimos en Juan 1:3. ¿Verdad? Jesús, ni una sola cosa fue creada sin él, dice Juan 1:3. Entonces Jesús es el creador de los seres espirituales, sean ángeles, arcángeles, principados, potestades, tronos, dominios, sean querubines, serafines, todas estas menciones que se hacen de seres espirituales creados por el mismo creador, Jesús, Cristo, el Verbo, de Juan 1:1, de Juan 1:3 y también el de Colosenses 1:16. Entonces, si Cristo creó a los arcángeles, podemos concluir entonces que Cristo no es un arcángel. ¿Ok? No es un arcángel, porque no sería el unigénito o el único arcángel. Habría muchos arcángeles, tanto buenos como malos, pero la Biblia nos declara que fueron creados por Él, por nuestro Señor Jesucristo, por el Verbo de Dios. Bien, ahora muchos dirán, no, pero fíjese lo que dice ahí, Jesús fue el medio, fue como el obrero de Dios, el que llevó a cabo todo. No, Jesús es Jehová, el creador de todas las cosas. Obviamente junto con el Padre. Si me acompañan a Isaías, fíjese quién ayudó a Jehová a crear todas las cosas. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 44. Versículo 24. Vamos a ver si Jesús fue un obrero de Jehová. O sea, si Jesús fue el que llevó a cabo la creación porque Jehová se lo mandó, o quién fue el creador de todas las cosas. Dice Isaías capítulo 44, versículo 24. Dice así: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. No, subraya esta parte. Yo Jehová, que lo hago todo. ¿Quién hizo todo? Jehová. Que extiendo solo. ¿Quién extendió los cielos? ¿Solito?
Dice Jehová, yo lo hice. Ojo, yo solo, dice Jehová, extiendo los cielos. Yo solo extiendo la tierra por mí mismo. ¡Wow! Este pasaje lo quiero leer en la Biblia de los Testigos de Jehová. Vamos a ver qué dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Vamos a Isaías. Déjenme buscarle aquí en esta Biblia negra de los Testigos de Jehová. Así es. Déjenme buscarla aquí, este pasaje. Dice Isaías en la Biblia de los Testigos de Jehová. Vamos a ver si manipularon el texto o cómo lo virtieron aquí en esta versión. Dice Isaías 44:24. Esto es lo que he dicho, Jehová tu recomprador. Dice, Jehová tu recomprador y el formador de ti desde el vientre. ¿Ok? Ahora, hasta ahí podemos decir que va más o menos bien. Yo, Jehová, estoy haciendo todo. Pues no, que el que lo hace las cosas es Jesús. Yo, Jehová, estoy haciendo todo. Dice, extiendo los cielos yo solo. Extiendo la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? Hace una pregunta. En otras palabras está diciendo, nadie estuvo conmigo. Bueno, aquí tenemos entonces una contradicción. Si Jehová hizo todas las cosas solo, entonces ¿por qué en Colosenses y en Juan 1:3 nos dice que Cristo hizo todas las cosas? Entonces, la conclusión es muy obvia, pero para ellos no lo va a ser. Para nosotros sí va a ser obvia. ¿Cuál es la conclusión tan obvia que encontramos? Que Jesús es Jehová. Es el creador de las cosas. Jesús es Jehová. Ahora, no es solo Jesús, es junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Es ese Dios que tiene, del cual participan esas tres personas. Y personas me refiero no en cuanto a persona como usted y como yo, sino que tienen personalidad propia, que tienen pensamiento propio, independiente, pero forman un mismo Dios, un solo Dios. No dos, no tres, no cuatro, un solo Dios. Y es importante este pasaje. ¿Por qué? Porque si lo volvemos a leer en Reina Valera, me fascinó. Que dice, yo solo creo las cosas, yo solo extiendo la tierra. Y nadie, fíjese la última parte, me fascina. La última parte dice, por mí mismo. Yo solo lo hice. Por mí mismo. No dice que utilizó a Jesús para crearlo, ¿verdad que no? No dice, yo Jehová hice todas las cosas utilizando a mi esclavo, a mi siervo Jesús, al llamado el Verbo para que creara las cosas por mí. No, Jehová está diciendo que Él creó las cosas por Él mismo. No dice que usó a alguien, dice que las creó por Él mismo. Dice yo solo. Dice, yo por mí mismo hice todas estas cosas. Y si lo comparamos con Juan 1:3 y con Colosenses 1:15 al 16, pues nos daremos cuenta que quien creó todas las cosas fue específicamente de la deidad o de la Trinidad. ¿Quién fue? Cristo. ¿Ok? Entonces, no hay para dónde corran los testigos de Jehová. No hay para dónde se hagan. Entonces, tienen que hacer una de dos cosas. O aceptarlo o tratar de evadir y no ir a estos textos, comparándolos con Juan 1:3, Colosenses 1:15 al 16 e Isaías 44:24, donde dice que Jehová fue el creador de todas las cosas. Él las creó Él solo y por Él mismo. No utilizó a nadie, no hubo un medio para crearlas. Muchos dicen, Jesús es el medio por el cual los creó. Pues aquí dice que no, que Jehová no utilizó a nadie, que Él mismo las creó. Entonces, Jesús es Jehová. Bien, vamos a la última parte ya para terminar de este estudio. En conclusión, en todo lo que hemos visto, Jesús, un rotundo no, y no grandotote, no puede ser el arcángel Miguel. No lo es. Jesús es de hecho Jehová. Jesús es de hecho Dios.
Y cuando decimos Jesús es Dios, ellos afirman con su cabeza, sí, Jesús es Dios, pero no el Dios todopoderoso. Sí, Jesús es Dios, pero no el único Dios verdadero. Y dicen que sí porque ellos en su mente tienen grabado que Jesús es Dios, pero un Dios pequeñito, un Dios chiquito, ¿verdad? Un Dios creado por ese gran Dios existente y eterno. Vamos a Tito, vamos a leer 3 pasajes. El primer pasaje que vamos a leer, estos ya son para concluir. Acompáñenme en la escritura, en el Nuevo Testamento, a Tito. Vamos a ver qué se dice de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se le llama en Tito a nuestro Señor Jesucristo? Ahora, si se fijan, ellos decían, porque dice con voz de arcángel, entonces Jesús es un arcángel. Bueno, aquí dice la escritura todavía más claro y sin suposiciones. Va directo al grano lo que quiere decir. ¿Lo aceptarán? Tito capítulo 2, versículo 13, perdón. No puse el 1 ahí. Tito capítulo 2, versículo 13. Vuelvo a repetirlo porque puse el 3, pero no, es 13. ¿Ok? Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro, fíjese cómo lo dice, ¿nuestro qué? Gran Dios y Salvador. ¿Quién es ese gran Dios? Jesucristo. Ahora, ¿quién es el gran Dios? Dice Tito 2:13. ¿Quién es ese gran Dios? Jesucristo. Jesucristo. Ahí lo está diciendo. Ahora, ¿tenemos que andar haciendo suposiciones para entender que Jesús es el gran Dios? No, porque lo dice literalmente. Cuando estamos esperando a esa manifestación, a esa segunda venida de Cristo, que se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran Dios, no un Dios pequeñito. No dice que Jesucristo, nuestro Dios, un Dios Jesucristo. No, dice nuestro gran Dios Jesucristo. No un Dios pequeño, un Dios grande. No un diosito, ¿verdad? Como a veces tenemos la mala costumbre de, a veces entre los cristianos también llamarle, ¿verdad? Diosito, Diosito. No, es nuestro gran Dios. Vamos a Hebreos. Vamos a ver qué dice el Padre, qué dice el mismo Dios Padre de su Hijo. Vamos a ver qué opina. Si le preguntáramos a Dios Padre, Padre, ¿qué opinas de tu Hijo Jesucristo? ¿Es un Dios chiquito? ¿O es el Arcángel Miguel? ¿O quién es? Dinos tú con tus palabras, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Ahora, la pregunta es, ¿le creerán los testigos de Jehová a nuestro Dios Padre o a Jehová, si usted lo quiere llamar así? ¿Le va a creer usted a Jehová? Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. ¿Ok? Cambiémosle. En vez de Dios pongámosle Jehová. Porque a cuál de los ángeles dijo Jehová jamás. ¿Ok? O Dios dijo jamás. Mi hijo eres tú. Está haciendo una pregunta. Jehová, ¿a cuál de los ángeles le dijo, mira, ese ángel es mi hijo? A ninguno. En ese sentido, ¿no? En otro sentido, los ángeles son criaturas, pero no son su hijo. ¿A cuál ha dicho, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. ¿Qué tienen que hacer los ángeles con Dios? ¿O con Jesús? Adorarle. El Padre está diciendo, tienen que adorar a mi Hijo. Los ángeles tienen que adorarlo. Los arcángeles tienen que adorarlo. Si usted recuerda las palabras de aquellos endemoniados, y los demonios no son otra cosa más que ángeles caídos, recuerda lo que hacían con Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Recuerda la Escritura? ¿Por qué? Porque ellos están sujetos a este primogénito, unigénito, que a nadie más Dios ha llamado mi hijo eres tú. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y algo interesante, la Biblia verde de los testigos de Jehová dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en la Biblia negra, la nueva, dice, ríndanle homenaje. Pero a final de cuentas es lo mismo, pero eso ya será parte de otro tema. Aunque le cambien, no cambia absolutamente nada. Dice,
no se prueba su punto, ni aún cambiándole. Ese es su punto. Dice, ciertamente de los ángeles dice que él hace sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Ahora, fíjese lo que dice Dios o Jehová de su propio Hijo. Mas del Hijo dice, en el versículo anterior, antes de llegar ahí, dice, de sus ángeles hace espíritus ministradores, y de sus ángeles dice, son ministros, llama de fuego. Así los describe. Pero de su Hijo, fíjese cómo se refiere a su Hijo. Mas de su Hijo dice Dios, dice, tu trono. ¿Cómo le llama el Padre a su Hijo? Le llama, oh Dios. Le llama Dios a su propio Hijo. No le llama un Dios. No le llama un arcángel. No le llama uno de entre tantos. Le llama tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. El cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Note cómo le dice Dios a su Hijo. Oh Dios. Y ahora van a tratar de manipular este texto como usted no tiene una idea. Pero fíjese cómo empieza diciendo, Dios el Padre, de su Hijo dice, tu trono, oh Dios. Aquí no los testigos tratan de manipular su versión y dicen, no. Dice, Jehová dice de él mismo. No. Dice, mas del Hijo. Del Padre está hablando en referencia a su Hijo. ¿Qué dice de su Hijo? Dice lo siguiente, tu trono, oh Dios. ¿Le va a creer usted al Padre? ¿O Dios miente? Si sabemos que Dios no miente, y lo encontramos en la Escritura, que Dios no miente, entonces no miente en cuanto a su Hijo. Y el Padre se refiere a su Hijo como Dios. Tu trono, oh Dios. Así se refiere el Padre en cuanto a su Hijo. Ahora, último pasaje. Y este va a estar en Apocalipsis. No vamos a argumentar todo el pasaje, pero vamos a hacer una pequeña lectura y un pequeño análisis de este pasaje. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 8. Otro de los argumentos que le van a decir los testigos de Jehová. No, es que, fíjese, Jehová es el Todopoderoso. Cristo, o el Verbo, es un Dios poderoso, pero no es el Todopoderoso. Nunca se le llama el Todopoderoso. Siempre se le dice que es poderoso, pero no el Todopoderoso. En serio. Fíjese cómo dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 en adelante. Y de Jesucristo. Ahora, ¿de quién está hablando el pasaje aquí? De Jesucristo. ¿Ok? De Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito de los muertos. El soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién nos lavó con su sangre? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. ¿Quién vino a la tierra a morir por nosotros? El Hijo. ¿Quién estuvo muerto? El Hijo. Dice, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Ok? Entonces está hablando de Jesús, no hay duda. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sigue hablando de Jesucristo. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? ¿Quién viene por segunda vez con las nubes? Recuerda ya en Hechos capítulo 1 cuando Jesús fue alzado al cielo y sus discípulos miraban hacia el cielo y que dos varones se acercan a ellos y les dice, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que lo habéis visto ir, así lo habréis de ver venir, ¿verdad? En las nubes del cielo. Entonces, ¿quién viene en las nubes? El Hijo. ¿Quién vino a morir por nosotros? Jesús. Ahora sigamos leyendo. Dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿a quién traspasaron en la cruz? Con una lanza en su costado. A Jesús. Sigue hablando de Jesús. Y a los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién era el que ha de venir? Al que le traspasaron. ¿Quién era el que ha de venir? Al que fue arrebatado en las nubes y que asimismo vendrán las nubes. ¿Quién es el que ha de venir? Aquel por el que fuimos limpios de nuestros pecados con su sangre. Aquel que vino a morir por nosotros. Dice, Él es el que era y el que ha de venir. ¿Y cómo se le llama? El Todopoderoso.
Poderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Si no es Jesús. ¿Quién es el Todopoderoso si no es Jesús? Podemos seguir argumentando en cuanto a este texto porque, crean, no van a aceptarlo nada más cuando usted se los lea y cuando usted les haga estas preguntas. Van a seguir negándolo y van a seguir diciendo que no, y quizás se enojen y se molesten. Pero los pasajes son sumamente claros. Ese que ha de venir es el Todopoderoso. Por eso en las profecías en cuanto a Juan el Bautista dice, ve y prepara camino para Jehová. ¿Recuerda? Y Juan preparó camino para el Señor, que es Jehová. Vemos también en la creación que Jesús creó todas las cosas, los ángeles, los dominios, principados, potestades. Y lo vemos en Isaías 44:24, que nadie le ayudó a Jehová. Entonces Jesús sigue siendo Jehová. El que vino fue Jehová. Y el que vendrá otra vez es Jehová, que es Cristo, es el Todopoderoso. Negar esto, pues bueno... Podrá negarlo, ¿verdad?, la persona. Pero no me diga que Jesús es el arcángel Miguel, porque pues Jesús fue el creador de los arcángeles, de los principados, de las potestades. Así es que la conclusión innegable, la conclusión que no pueden negar, por más que busquen y rebusquen, Jesús no es, y lo recalco, no es el arcángel Miguel. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Lo vuelvo a decir, porque a lo mejor se molesta. Pues moléstese doble. Jesús es Dios. ¿Ok? Bien. Gracias por habernos acompañado en este estudio. Y vamos a iniciar con un estudio nuevo de onda.